Amén. Pueden tomar asiento. Pueden despertarse. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenos días y bendiciones a los que nos están siguiendo por internet también. Señor, sea beneficioso con cada uno de nosotros, como siempre lo es, ¿sí? Quiero compartir y seguir de alguna manera con los que estábamos viendo la última vez que pude compartir una palabra aquí, que es con el tema de la reina. En rigor, el centro no es la reina, el centro es el rey. La reina es la derrotada por el rey, ¿no? Quiero aclarar siempre eso para no exaltar a otra o creer que se está exaltando a otra entidad que no sea el Señor. Quiero que vayamos a dos pasajes de la Escritura para trabajar este tema, que es la sabiduría y la cultura, y cómo la entidad que llamamos Reina del Cielo afecta tanto la una como la otra, o que las dos están íntimamente unidas. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2 en principio. Dice así: y vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Y vamos más adelante, el versículo 15, dice: me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Entonces les decía que un par de domingos atrás comenzamos a ver algo de la reina y de todo el sistema de la reina, un sistema espiritual obviamente, y fueron ciertamente algunas ideas preliminares, pero lo que se pretendió es justamente poner una base de lo que es, por así decirlo, el origen y el juicio que recibió la reina. No se tocó a fondo, o sea, no se concluyó el tema, pero sí nos da una plataforma como para avanzar en él, y justamente profundizando este tema, preguntándole al Señor y buscando cómo encararlo, me dio el tema del día de hoy, que justamente es el tema relacionado con cultura y sabiduría, o culturas y sabidurías, ¿no? Por lo general esperamos, cuando hablamos de la reina, una entidad fantasmagórica, media monstruosa, horrible, que ciertamente lo es, o sea, espiritualmente es algo monstruoso y mejor no verlo, ¿no? O sea, la entidad propiamente dicha. Entonces Dios, por alguna razón, por nuestro bien, no nos permite ver esas cosas, ¿no? Pero ciertamente algunas veces no llegamos a captar cómo trabaja, ¿sí? E ignoramos sus maquinaciones. Pero atrás de todo esto entendamos que hay toda una estructura del mal que va contra nosotros y contra el reino de Dios, ¿no? Lo cierto es que sabemos que este tema comenzó en los cielos, en el sentido de la caída. Vimos que Lucero cayó del cielo, aunque estaba asignada para dar luz en la tierra, pero en un momento sabemos que quiso ascender. Probablemente haya ascendido porque cayó del cielo, así que subió, quiso meterse en la corte de gobierno, quiso desplazar inclusive a Dios, pero de un plumazo Dios la sacó de ahí. O sea, no se le movió una pestaña al Señor, ¿no? Él sigue en el trono perfectamente. Entonces, lo que hizo
obviamente no trabajó sola, hizo todo un plan de insurrección en los cielos, contaminó los cielos, obviamente, usó la sabiduría de Dios confiada a él, recordemos, que sabiduría o lucero es una entidad masculina, ¿sí? Entonces le confió una sabiduría para alumbrar la buena creación de Dios y utilizó los planos confiados a él para poner todo un desorden cósmico en toda la creación y poner la creación en contra de Dios. A la voz de mando de Dios, ¿sí? Que siempre estuvo sentado en el trono, vuelvo a repetir, se desató un conflicto no menor, donde las aguas se pelearon con las aguas, ¿sí? Vemos ahí Génesis 1:2, aguas que están todas confundidas hasta que Dios las separa, pero hay aguas que están cerca del Espíritu de Dios, como hay aguas que están, digamos, cubriendo la tiniebla, cubriendo el pozo del abismo. O sea, había aguas en ambos márgenes, por así decirlo, unas más apegadas al abismo y otras más apegadas al Espíritu de Dios. Dios las separa. Y esa voz, como dice la palabra de Dios, esa voz es poderosa, esa voz es majestuosa, y por nada el Salmo comienza diciendo: tributad a Yahvé, oh hijos Elohim, tributad a Yahvé la gloria y la fortaleza, tributad a Yahvé la gloria debida a su nombre, postraos ante Yahvé en esplendor de su santidad. Me parece que es muy afín lo que está diciendo el salmista acá con lo que pasó, o a raíz de lo que pasó en Génesis 1:2, ¿sí? Toda la corte celestial tiene que atribuirle gloria y fortaleza, señorío y majestad al Señor. En otra oportunidad, David, en el Espíritu también, está declarando nuevamente que toda la creación que está en los cielos debe adorarlo al Señor, ¿sí? Está hablándole a las aguas de arriba, ¿sí? Justamente una vez que separó las aguas, le está hablando a las aguas de arriba, y dice en el Salmo 148, los primeros 6 versículos, dice: aleluya. Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadlo en las alturas, alabadlo vosotros todos sus mensajeros son los ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, los ejércitos de ángeles, alabadlo sol y luna, alabadlo todas vosotras lucientes estrellas, alabad los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Yahvé, porque Él lo mandó y fueron creados y los estableció a perpetuidad para siempre, un decreto que no pasará. Qué interesante, David está ahí en los celestiales hablándole a todas las entidades para que todo el cielo adore al Señor. Muy tremendo esto, ¿no? O sea, le dijimos, los ángeles... los mensajeros son los ángeles, los ejércitos son los ejércitos de los cielos, porque es una atmósfera de cielos. Después va a hablar de la tierra, versículo 7 en adelante va a hablar de la tierra. Por lo tanto, son los ángeles del cielo. Incluye al sol, la luna y las estrellas para que lo alaben. Está soltando una voz, entonces, para poner a todo el raquía en adoración. Qué interesante, ¿no? Muy en línea con lo que de alguna manera tenemos que hacer nosotros, ¿no? Al hablarle a los principados y potestades en los celestiales que se alineen con el Señor, adoren al Señor, o si no, juzgarlos. Esas aguas son las aguas de arriba, ¿sí? Que estaban de alguna manera confrontadas o guardadas por el Espíritu de Dios que volaba sobre o incubaba las aguas de arriba, ¿no? Todas ellas son producto de la creación de Dios. A lucero o sabiduría, parece que este detalle de alabar se le pasó por alto. Y eso fue trágico para él, como es trágico para cualquier entidad que está muy cercana a Dios. Es decir, cuanto más cerca uno está de Dios, tanto más tiene que adorarlo. Por ejemplo, tenemos un versículo que ahora se los voy a dar en un momento, pero fíjate esto, porque nosotros estamos
cerca de Dios. No nos damos cuenta, creemos que los ángeles solamente son los que están cerca de Dios, pero si Dios está dentro de nosotros, no está dentro de los ángeles, está dentro de nosotros, nosotros estamos más que cerca de Dios o Dios más que cerca de nosotros. Ahora, fíjate lo que dice Pablo, este texto, que cuando uno agarra la idea, es tremendo. Dios nos bendijo, leyendo los versículos previos de Efesios 1:3, 1:4, 1:5, Dios nos bendijo, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Fíjense que está diciendo que nos bendijo para ser alabanza. No dice para que nosotros alabemos a Dios. Es muy diferente. O sea, nosotros, la iglesia, es la alabanza de Dios. Es mucho más que alabar a Dios. Podemos alabar a Dios porque somos la alabanza de Dios. Podría haber dicho para alabar la gloria de su gracia, pero utiliza el sustantivo epainos en vez de painó, que es el verbo. Y en otros lugares utiliza que la iglesia alabe al Señor. Lo dice en Romanos, por ejemplo, Romanos 15:11, dice que la iglesia debe alabar y utiliza el verbo. Y después, más adelante, va a decir, a fin de ser para alabanza de la gloria de su gracia nosotros los que primeros hemos esperado en Dios. Es decir, la iglesia es la alabanza a Dios, porque es la obra de Cristo Jesús encarnada en cada uno de nosotros que está mostrando la gloria de Dios. ¿Sí? Muy tremendo esto. Ahora, en algún momento, y volviendo a lo que recién decíamos en los cielos, ¿sí? Habíamos visto que los serafines, esos seres que poco sabemos, de hecho aparecen una sola vez en las Escrituras y con una descripción muy cubierta, ¿no? Porque justamente con las alas estaba cubierto. Decía, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Ellos se decían, y estoy utilizando la Biblia de las Américas porque es mejor la traducción en este caso, ellos se decían unos a otros, se recordaban unos a otros, Santo, 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 mejor recordárselo para no equivocarse. Ellos se cubrían, los rostros se cubrían, los pies, lo único que sabemos es que tenían un ombligo, porque lo único que se ve de estos serafines. No se saben cómo eran. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan conscientes de estar tan cerca de Dios y toda la gloria que había en ellos, no sea cosa que alguien mire el trono y se distraiga viendo a los serafines. Mira qué sensibilidad que tenían los serafines estos. Toda la gloria era para Dios, por eso se estaban recordando. Y aun cuando la sociedad estaba en un caos, estaba un rey moribundo, leproso ahí, toda la tierra está llena de la gloria. Declaran el propósito de Dios, propósito que iba a cumplir, obviamente, la iglesia. ¿Sí? Parece que Lucero se olvidó de estar alabando a Dios, ¿no? Muy luminoso, ¿sí? Se le pasó este detalle de alabarlo a Dios, creyó que podía estar donde Dios no lo había llamado, ser lo que no era, y querer hacer lo que no correspondía, y así fue destituido. Todo esto lo menciono porque, como vimos la vez pasada al trabajar Génesis 1:2, la tierra fue fuertemente sacudida, golpeada, ennegrecida, por así decirlo, oscurecida, pero los cielos también fueron contaminados. ¿Por qué? Porque toda esta rebelión finalmente, si bien se debe haber gestado en la tierra, estoy usando un poco de imaginación, gestado en la tierra, pero finalmente el desenlace fue en los cielos. De hecho, cuando a los días siguientes va a separar los cielos, las aguas de arriba, las aguas de abajo, con el famoso raquía,
abajo va a ir acomodando las aguas en cúmulos que los va a llamar mares, sale la tierra seca, donde se va a empezar a desarrollar la vida y ustedes saben cómo termina toda la historia, ¿no? Entonces acá ya hay muchos elementos que me gustaría pensar un poquito con ustedes para trabajarlos, aunque voy a seguir trabajando en esta línea a ver qué es lo que sucedió, pero quiero advertir que hay un gran llamado de Dios para adorar a Dios, para alabarlo a Él. Y no podemos pasarlo nunca por alto, no podemos desatender esto porque, de nuevo, cuanto más cerca queremos estar, estamos o queremos estar de Dios, tanto más tenemos que alabarlo. No podemos minimizar esto en nuestras vidas, ¿no? Para nada. Estamos donde estamos porque somos la alabanza encarnada de Dios en la creación y somos el resultado de esa gracia en Cristo. Y cuanta más revelación tengamos, tanto más reconocimiento tenemos que darle a Dios. Lucero como... Entonces, esto de alabar a Dios y estar en su presencia y ser conscientes de lo que somos, o sea, para qué fuimos constituidos, obviamente da pie para lo que vamos a seguir viendo ahora, que es qué es lo que pasó en el huerto. Vamos a un pasaje conocido, no lo vamos a analizar por completo, pero Génesis capítulo 2, los versículos 4 en adelante, en principio 4 al 9, dice: esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Elohim hizo la tierra y los cielos, no había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén al oriente, y Aleph Tav puso allí al hombre que había formado, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículos 15 al 17 dice: tomó pues Adonai Elohim Aleph Tav al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y guardara. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Permítame saltear toda una explicación de todo esto, porque conocemos más o menos, y no me quiero desviar, hay muchos detalles interesantes acá, pero quiero tocar 3 puntos que creo que los puse acá, ¿sí? Primer punto es: Dios puso al hombre en el Edén para cultivarlo y guardarlo. Eso lo sabemos, lo conocemos, lo hemos trabajado en otra oportunidad. Había árboles en el huerto de los que podían comer, árboles frutales, ¿sí? De todo tipo de frutos que podían comer. Y tercer punto, en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer. O sea, estaba la prohibición. O sea, no debían comer, ¿sí? El primer punto, entonces, ya lo hemos tratado en alguna oportunidad. Vamos a decir algo más ahora, en breve. En cuanto al segundo punto, podemos entender que todos los árboles son las naciones. Y el hombre tenía que comer del fruto de las naciones. Dios creó a las naciones para que Adán, justamente, el hombre, se desarrollara a partir de todos sus frutos. Y todos esos árboles formaban parte
estaban asociados al árbol de la vida, porque era diseño de Dios. O sea, comiendo de ellos, uno estaba comiendo también del árbol de la vida, ¿sí? Porque era parte del mandamiento que les había dado. Estaban asociados a él. El tercer punto encierra una pregunta, y es a donde quiero apuntar en principio. ¿Por qué está el árbol de la vida ahí junto con o mejor dicho, por qué el árbol del conocimiento del bien y del mal está junto con el árbol de la vida ahí en el medio del huerto? O sea, ¿cuál es la legalidad que tenía este árbol, el del conocimiento, para estar justamente en el medio del huerto con todo lo que implicó a posteriori con la caída, ¿no? ¿Qué legalidad tenía? Y es la legalidad que Dios le había dado a Lucero, a sabiduría, para estar en la tierra. Aun cuando Lucero cayó, su asignación estaba en la tierra. Por eso se empezó a desarrollar toda la sabiduría acá en la tierra, ¿no? Que se haya revelado no le removió ese derecho de estar sobre ella. Sin embargo, vemos que en Génesis 1:3 aparece el Hijo preencarnado en forma de luz, ¿sí? Para entrar en el mundo, arreglarlo, reordenarlo, hacerlo habitable para el hombre, para que se desarrollara el plan de Dios. Ahora, ambas realidades están en la tierra. Lucero como luz apagada, u opacada si se quiere, en la figura del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Jesús preencarnado como la luz del mundo, ¿sí? En la figura del árbol de la vida. Es más, esa sabiduría caída, había las dos sabidurías, estaba la sabiduría caída, Lucero, y la sabiduría de Dios, Jesucristo, preencarnado. Estaban las dos sabidurías ahí puestas, ¿sí? Y es interesante porque, fíjate que dice, 1 Corintios 1:30, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia, también santificación y redención, ¿no? Entonces, conocemos cómo sigue la historia, cómo se desenvuelve todo esto, pero he de destacar que Querubín, que es otro personaje que aparece ahí, que en principio era perfecto, entre comillas, perfecto en sabiduría, la corrompió por causa de su hermosura, sedujo a Eva para que comiera del fruto prohibido. ¿Por qué digo entre comillas perfecto? Porque perfecto en sentido absoluto solamente es Dios, ¿sí? Era perfecto quizás entre sus congéneres, pero perfecto en forma absoluta es Dios. Perfecto en sabiduría, en forma absoluta es Dios. Ahora, notemos este detalle que muchas veces se pasa por alto. Todos los árboles tenían una característica. Vamos de nuevo a Génesis 2:9, fíjate. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol que dice, agradable a la vista y bueno para comer. Ahora, cuando Eva, después de un tiempo de estar hablando con la serpiente, mira el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, cuando vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, ¿se dieron cuenta de lo que está diciendo? En primer lugar, hay una inversión. Primero es bueno para llenar la pancita. Lo primero que va a empezar a dirigir al hombre va a ser el cuerpo y las necesidades fisiológicas, ¿sí? El cuerpo va a empezar a gobernar, ¿no? Lo segundo es que va a poner al árbol de conocimiento del bien y mal con las mismas características que todos los demás árboles del huerto. Con un aditivo deseable para alcanzar sabiduría. Obviamente, la sabiduría caída. Conoceréis el bien y el mal. Seréis como nosotros, dice la serpiente, ¿no? Entonces es muy interesante esto, cómo Querubín busca que Adán y Eva se asocien a la sabiduría caída, con el cual él también se estaba asociando, ¿no?
En cuanto a lo primero, el estómago, el cuerpo, lo está poniendo con un rol director, ¿sí? No para nada la primera tentación de Jesús es: convierte estas piedras en panes, ¿sí? O sea, el estómago está picando, ¿no? 40 días de ayuno, tenés derecho, sos hijo de Dios, ¿no? Fíjense, lo primero que hace es tocar el tema del estómago. Pero el punto es que finalmente Eva ve el árbol del conocimiento de bien y de mal como si fuera cualquier árbol de los permitidos por Dios para comer, ¿no? Y estas dos alternativas, esta elección, estos dos caminos que están ahí delante de Adán y Eva, ustedes van a ver que está en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está constantemente camino de la vida, camino de la muerte, camino de salvación, camino de condenación, camino de bendición, camino de maldición, ¿sí? Los dos están disponibles para nosotros. De hecho, fíjate que Santiago va a decir que hay dos sabidurías, ¿sí? Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta sabiduría la que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Entonces, la sabiduría de arriba tiene un determinado comportamiento, viene acompañado con una forma de ser, como quien dice, ¿sí? Dice que destila mansedumbre. En esta sabiduría hay pureza, paz, comprensión, razonabilidad, misericordia, buenos frutos, imparcialidad, sinceridad, justicia. En la sabiduría que viene de abajo hay celos amargos, rivalidad de corazón, hay jactancia y mentira. Busca cosas terrenales, está centrada en el alma, está influida por el diablo. Hay envidias y ambición egoísta, hay desorden y cosas malas. Bien diferente una de la otra. Entonces, tanto hebreos como cristianos lo van a ver en documentos primitivos de la iglesia primitiva, están comparando estas dos sabidurías constantemente. Dios lo enseña en la ley, en los salmos, en los profetas, y está en los primeros escritos, ya les dije, de la iglesia cristiana. Ahora, si el árbol de la vida es fundamentalmente el árbol que me pone en comunión con Dios, es el árbol que me imparte vida, que me da vida eterna, y Adán y Eva comieron de ese árbol, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron expulsados del huerto, el camino al árbol de la vida fue cerrado por querubines. Entonces Adán y Eva y su descendencia comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si el árbol de la vida del cual tenían que comer no comieron, y ese árbol del conocimiento implicaba muerte, todo lo que desarrolló Adán y Eva, toda la humanidad que vivió sin Cristo, desarrolló una cultura de muerte, porque todo estaba centrado en la muerte. Con esto voy al primer punto. Ellos tenían que cuidar y cultivar el huerto, ¿sí? Y ese es un diseño y un mandamiento de Dios para ellos. Fueron echados del huerto, pero así como está el sentido original que nosotros estamos llamados para gobierno, Génesis 1, 26 al 28, caímos, pero estamos diseñados para gobierno, o sea, vamos a gobernar con las herramientas que tenemos, mal, y así están todos los gobiernos de la tierra, y aún los gobiernos personales, gobiernos de familia, gobiernos de sociedades pequeñas, ¿sí? Todos están viendo cómo se transgrede la ley. Bueno, de la misma manera, nosotros fuimos creados para cultivar el huerto, y aun cuando caímos y nos fuimos del huerto, seguimos desarrollando esa actividad en lo que es la tierra, no es el huerto,
¿sí? Entonces, el desarrollo de la cultura del reino, ese cultivar, esa palabra cultivar viene, o sea, cultura viene de cultivar, ¿sí? Entonces, esa cultura del reino que tenían que hacer ellos cultivando el jardín, ahora cultivan la tierra, pero no desarrollan el jardín. Lo que desarrollan es el mundo. Todos los árboles del huerto eran las naciones se rebelaron, o sea, se asociaron con querubín para hacer caer a Adán. Entonces, todas estas naciones finalmente tienen un sello de culpabilidad, ¿sí? Por eso también todas se opusieron rápidamente y desarrollaron todo un sistema de creencias totalmente antagónicas a Dios y particularmente al pueblo de Dios, cosa que se ve muy claramente, primeramente en los pueblos que rodeaban a la tierra, a Canaán, los que estaban en Canaán, pero después todos los que lo rodeaban. Y hoy por hoy se puede ver que pueblos lejanos a Israel geográficamente siguen antagónicos a Dios y tienen la mira puesta en Israel como para atacarlos. Más allá de lo que el ser humano hace, estoy hablando desde la perspectiva espiritual. Adelantando algo que vamos a ver enseguida, cuando Dios separa las naciones en Babel, ¿sí? Génesis 11, les va a asignar una divinidad a cada uno, un ángel, un Dios menor, un ángel para que las liderara, para establecer justicia, para que traerlas finalmente, cuando venga Cristo, vengan todas a Cristo, cosa que no hicieron. Al contrario, se rebelaron, como estaba la simiente de la rebeldía en las naciones, por cuanto todos los árboles pecaron junto con querubín. De hecho, recuerden, la higuera le entrega las hojas. Adán, presentate así delante de Dios. Te doy mis hojas para que te cubras. O sea, fomento de la religión. O sea, fíjense cómo los árboles estaban rebeldes ya. Entonces, todas las naciones, todas esas entidades caídas, ¿sí? Gobernaron naciones, y todas esas entidades que son las generadores de cultura, porque son entidades que están en jerarquía, que generan culturas, que ponen cosmovisiones, que ponen religiones, que ponen filosofías, que ponen ideologías, ponen de todo. Todo fue en contra del Señor, del pueblo de Dios. Estas dos sabidurías están vigentes en el día de hoy, están funcionando. Estas dos sabidurías son antagónicas, son acérrimas enemigas. La sabiduría de Dios y la sabiduría caída son acérrimas enemigas. Lo vimos la vez pasada, mirá este pasaje, 1 Corintios 2, 6 al 8. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Notemos que aquí están las dos sabidurías. Una es la de este mundo, la de este aión, la de este tiempo que va desapareciendo, y la otra, la reservada por nosotros, la revelada a nosotros, desde antes de la fundación del tiempo, estaba predestinada para nosotros, para nuestra gloria, la sabiduría de Dios. Ambas están confrontadas. Y lo que habla Pablo con los que han alcanzado madurez es la sabiduría de Dios, que ninguno de los gobernantes de este mundo, y sobre todo estoy hablando de los gobernantes celestiales, porque dicen que va desapareciendo. Si son los gobernantes terrenales, estos se van multiplicando cada vez más. Son los gobernantes celestiales por la acción de la iglesia que van desapareciendo. Cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, estos gobernantes nunca conocieron esa sabiduría, porque si no, no habrían matado al Rey de la Gloria. Es decir, la sabiduría terrenal, animal y diabólica
es la que mató finalmente a Jesucristo, mediante la influencia que tuvo sobre estos gobernantes. Y si mató a Jesucristo, ¿vos te crees que va a estar aplaudiendo a la iglesia? Es la sabiduría que baja del Raquía y gobierna en todo el mundo, y la que nos fue dada baja desde el trono para conocerlo a Dios, ¿sí? Y es la que nosotros tenemos que soltar justamente estos gobernantes que van desapareciendo, y por eso van desapareciendo. Esa sabiduría del Raquía tiene un objetivo: oponerse a Dios, batallar contra su propósito. Perdón. No busca entretenernos así, sin ningún plan. Busca entretenernos para que directa o indirectamente nos oponga, o el mundo se oponga a Dios, y si es posible en forma activa, que desarrolle toda una estructura de pensamiento, de lógica, de razonamiento, para que pueda refutar, para que el mundo pueda refutar cualquier palabra o manifestación de Dios. O buscan, a ver, sí, no, pero eso se puede ver de otra manera, y empieza a hacer toda una elucubración razonada para mostrarte que la palabra de Dios no tiene razón, no es verdadera. Y eso está en todos los sistemas educativos, está en todos los sistemas sociales. Hoy salía un artículo, todavía no lo terminé de leer, acerca de la religión del ESI. La gente no sabe leer ni escribir, pero el ESI lo tiene que conocer. Entonces se le está llenando la cabeza a la gente desde muy pequeño, lo están instruyendo para que se opongan a Dios, para que Dios no les llegue, o sea, lo rechacen a Dios, le tengan aversión a Dios. Hay que ser libre. Todas las culturas, en mayor o menor grado, apuntan a esto, ¿sí? Si finalmente esta sabiduría mató a Jesucristo, va a intentar hacer exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Es decir, nosotros nos oponemos, por así decirlo, frenamos, levantamos nuestra voz sobre algún elemento cultural, nacional o local, y se nos van a venir encima porque van a decir: somos traidores a la patria, ministramos odio, cualquier cosa van a decir. Todas esas palabras vienen de esta cultura de muerte, porque se están oponiendo. O sea, uno predica la palabra. Me comentaba una hermana ayer que empezando Águilas se presentaron. Yo decía: yo soy de Canadá, en Canadá no se puede predicar el Evangelio. No puedo hablar en la calle, no puedo hablar de Cristo a nadie porque si no voy preso. La cultura de este mundo, la cultura de muerte. O sea, nosotros hablamos vida para que la gente tenga vida. No, vos tenemos que callarte a vos. Si lo hicieron a Jesucristo, si lo hicieron con el olivo verde, no lo van a hacer con las ramas secas, ¿no? ¿Cómo llega la una y la otra? ¿Cómo llega una sabiduría y cómo llega la otra sabiduría? Es claro que la sabiduría que llega a nosotros llega por revelación, ¿no? Fíjate, siguiendo estos versículos, dice: y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Noten que habla de dos espíritus, ¿sí? Uno del mundo, del cosmos, el espíritu del cosmos caído, y otro que viene de Dios. Y el espíritu que viene de Dios es el Espíritu Santo. Luego el otro espíritu de santo no tiene nada. Es el espíritu que está llevando a toda la humanidad, si fuera posible, al infierno. El Espíritu Santo es el que escudriña las profundidades de Dios y nos las revela a nosotros, lo que Dios
preparó para nosotros desde antes de la fundación del tiempo. No pasa por el razonamiento, viene primero al corazón. Es una revelación al Espíritu. Luego el razonamiento se va a acomodar para que pensemos como Dios piensa, porque tenemos la mente de Cristo. O sea, no podemos obedecer cuando entendemos, tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo dice, entendamos o no entendamos, después vamos a entender. Las cosas que yo hago, dice Jesús en Juan 13:7, las cosas que yo hago ahora no las entendéis, pero las van a entender después. Cuando venga el Espíritu Santo se las va a explicar. El Espíritu Santo va a dar revelación. Ahora Jesús hace sus cosas, aunque no las entendamos. Por otra parte, el espíritu del mundo tiene enceguecido el mundo. ¿Para qué? Para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Dice 2 Corintios 4:4. O sea, tiene al mundo atado, atrapado, enceguecido para que no vean. O sea, toda esa filosofía que está en el mundo, todos los conocimientos, todo aporta algo, va aportando por acá, desde la primaria o desde la casa, porque la casa ya le enseñan cualquier cosa. Después vienen a la primaria, a la secundaria, lo van adoctrinando. ¿Para qué? Para poner velo sobre velo, sobre velo, sobre velo, para que no le resplandezca el evangelio de Cristo. Y después van a la universidad y te agarran los movimientos políticos. Ahí no queda, un tornillo puesto, ¿no? Este espíritu que es mentiroso, que es engañador, es el que organizó todo el raquía, para que las diferentes entidades que están ahí sean las que entretengan a este mundo con educación. No, vamos a cambiar otro sistema de educación. No, vamos a poner este otro. No, vamos a poner esta materia. No, vamos a poner... Y te entretienen con todas esas materias. Es todo cosa del mundo. Pero te entretienen. Y después viene la ideología. Ponemos esta ideología. No, ponemos esta ideología. No, mira esta. No, vamos a la derecha. No, vamos a la izquierda. No, vamos al centro. Y te entretienen con eso. Y pasa el tiempo, la gente se desgarganta, se matan entre ellos, con tal de que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Noticias por acá, noticias por allá, y te están entreteniendo con las noticias. Y muchas veces nosotros caemos en ese juego que nos está jugando el mundo, porque el enemigo necesita tiempo. Entonces busca entretenernos en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Y vienen con el tema de las guerras, no que Ucrania, no que Rusia, no que mata a uno, no que mata al otro, no que destruye un tanque, no destruye un avión. Y seguimos siendo entretenidos por este espíritu, con las filosofías, con las diferentes identidades, ¿no? Que yo soy uno, ¿no? Que hay no sé cuántas identidades hay, como 30 identidades ahora. A ver, antes eran dos, era varón o mujer, ahora hay todo un ramillete, puedes escoger lo que vos quieras. Y fíjate que todo apunta a que haya tal confusión que uno no llegue o no quiera llegar a Cristo. Ni hablar de las tecnologías, como te entretienen con las tecnologías, con las farmacéuticas, no que el remedio este, que el remedio aquel, que no subí esto, bajá aquello. Todo es entretenimiento. Pero entretenimiento con un fin, no es para divertirte. Es un entretenimiento con un fin. ¿Cuál es el fin? Que no te resplandezca el evangelio de Cristo. Confundirte de tal manera que estés preocupado por mil y una cosas y no tengas tiempo de ponerte a pensar sobre el Señor. Por lo general, toda esta sabiduría se establece, ya les dije, en sistemas educativos, culturales, artísticos. Hay todo un sistema sociopolítico, económico, religioso que está adaptado para que uno siga en tiniebla, para que el mundo siga en tiniebla, ¿no? Obviamente, hay ciertos personajes entrenados que pueden ir al raquía y ver los diseños ahí y bajarlos a la tierra. Esos son los brujos. O algunos artistas que tienen la capacidad de ver. ¿Por qué? Porque son profetas tomados por las tinieblas que fueron convertidos en artistas. Pueden ver el mundo espiritual.
Cuando Jesús comisiona a sus discípulos, dice que vayan a las naciones. ¿Por qué? Porque a Él se le dio toda autoridad. Ahora tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y discipulen a las naciones. O sea que la iglesia ahora tiene la capacidad de ir contra todos esos espíritus que están en el raquía, que condicionan a las naciones para que sean sacados y puedan ser discipulados y puedan ir y evangelizar y ser entrenados. ¿Sí? Es decir, como dice 2 Corintios 4:6, cuando la luz, en un paralelo con Génesis 1, 2 y 3, cuando la luz entra en cuando resplandece en nuestros corazones, bueno, Génesis 1:3 hace una realidad en nosotros, pero eso no quita en nosotros que todavía no haya nubes que disipar. ¿Por qué digo esto? Porque la sabiduría todavía nos está rodeando. Porque no nos metió en un jardín del Edén, como quien dice que estamos en una cámara séptica. Estamos siendo bombardeados. Tenemos una historia y tenemos que depurarnos de toda esa historia. Tenemos un bombardeo constante y que como que somos seducidos a seguir viviendo como antes y tenemos que justamente renunciar a ese tipo de búsqueda de información o de dónde está la verdad y la buscamos acá abajo cuando la tenemos que buscar arriba, ¿no? El poder está, la sabiduría está, la mente de Cristo está, ¿sí? Pero nosotros somos los que finalmente tenemos que creer en el Señor, aplicar y apropiarnos de todo lo logrado por Cristo para nosotros. Pero no me digas que las modas no influyen. ¿Y dónde están las modas? Si no es otro entretenimiento más del raquía. No me digas que el mundo no nos influye. Claro que nos influye. Y ese es el problema, porque detrás de ese mundo está la reina. Porque todas las religiones de este mundo y todo el sistema de sabiduría es la sabiduría caída. Y esa es la reina. El punto es que el mundo apunta siempre a que uses la sabiduría del mundo, ¿sí? Te entrena para eso, te bombardea con eso, te presiona para eso, te manipula para que uses la sabiduría del mundo. Hoy no podemos analizar esto mucho en detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero todas las cosmovisiones, con sus matices, claro está, apuntan a que nos relacionemos con la realidad circundante, y eso es la cosmovisión finalmente, como dice la reina que tenemos que hacerlo. Y es el gran conflicto muchas veces, y es lo que pelean los evangelios, las cartas de Pablo, constantemente a depurarse de todo eso, de cómo nos han enseñado que tenemos que conducirnos, cómo tenemos que responder, cómo tenemos que actuar, porque muchas veces seguimos usando patrones de la sabiduría caída, ¿no? Las cosmovisiones pueden incluir a Dios. Lo que no van a incluir a Jesucristo, que es la puerta que Dios dio para que poder salir del influjo de la reina. Y si ponen a Jesucristo, lo ponen en forma tan distorsionada, tan desdibujada, que es un nombre sin ningún tipo de relación con el Jesucristo verdadero. Las luces de la cultura suelen brillar muy fuertemente y pueden encandilarnos. De hecho, hay un pasaje en la Escritura, ahora no recuerdo, Ezequiel, al menos la traducción dice, los fetiches te encandilaron. Creo que es Ezequiel 28. Los fetiches te encandilaron, hablando de la cultura egipcia, cómo afectó al pueblo de Israel, de la cual todavía no se había librado. Estamos hablando de 800 años después, todavía no se habían librado de todos los fetiches, ¿no? Pero te encandilan, las luces te encandilan. Y lo mismo le pasó a Pablo. Pablo estaba enceguecido, ¿con qué? Con su religión, ¿sí? Con su judaísmo, con su fariseísmo.
su apego a la ley. Ese era su Dios, el apego a la ley. Y mataba a todo el mundo, creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios. Él mismo lo va a confesar eso. Hasta que hubo una luz más fuerte, que justamente sí lo encandiló, sí lo encegueció. Y bueno, lo cambió totalmente, ¿no? Pero fíjense que la sabiduría que él tenía, y manejaba así la Escritura, era muy probable que la conociera de memoria la Escritura, tanto en hebreo como en griego, porque manejaba los dos idiomas, era una sabiduría asesina que tenía. Pero con todo un marco religioso, ¿no? Estamos hablando de Dios, estamos hablando del Mesías que va a venir. No lo veía, pero lo creía, lo firmaba, leía los versículos. Pero fíjense cómo una sabiduría asesina se puede disfrazar de religión y perseguir a Cristo. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces miremos qué sutil es la tiniebla. Usa la sabiduría caída y la envuelve en religión. Y uno cree que está agradando a Dios. Pablo dice que creía que agradaba a Dios. La religión, toda religión, está al servicio de la reina. Todas las religiones. No solamente la católica con María y toda la historia de esa. No. El judaísmo, Pablo lo está diciendo, estaba al servicio de la reina, una religión asesina finalmente, como le interpretaba él, maestro de la palabra, ¿no? Hablando del Antiguo Testamento. Y otras religiones también, ¿no? Finalmente las culturas y todas las religiones están al servicio de la reina. Esto no quiere decir que Dios no pueda usar la cultura y ciertos patrones culturales para sacar a alguien justamente de esa envoltura cultural y traerlo a Cristo, ¿sí? Así como los ángeles pudieron meterse en Sodoma y Gomorra, mira qué tipo de cultura, y rescatar a Lot y después destruir todo eso, puede rescatar, como dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, sabe Dios rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, se puede meter el Señor ahí, se rescata a quien tiene que rescatar. Y algunas veces, algunos patrones culturales, porque, el diablo no inventó nada, pervirtió el reino. Entonces algunos patrones culturales tienen una semejanza con la Escritura, ¿sí? Y a través de eso puede utilizarse como ha ocurrido con algunas tribus indígenas. Hace un tiempo atrás notamos cómo Caín desafió a Dios desarrollando una ciudad al este del huerto. O sea, le mostró cómo se podía hacer una ciudad en contra de Dios. O sea, fue descarado Caín, ¿no? Entonces, justo delante de la puerta del Edén. Y una ciudad que no tenía bases espirituales. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, vas a ser errante. O sea, va a estar en la vagancia de vagar, ¿no? De constante ir de acá para allá, no va a sentarse en ningún lado. Iba a tener una vida errante, ¿no? Iba a tener arraigo en la tierra. Bueno, eso leído desde la perspectiva espiritual va a crear una ciudad, pero que no tiene fundamento. Es algo totalmente fantasioso. Y tenemos muy pocas referencias, pero a la luz de lo que dice capítulo 4, 5 y 6, 5 poco, pero 4 y 6, al principio del 6, vemos algunas cosas que hizo esta ciudad de Caín, que no la pensemos como las ciudades nuestras, que es un grupo urbano de todo campo. No, la ciudad era algo que no tenía raíz, estaba rodeando por toda la tierra, era toda una ciudad, pero que tenía fundamento, ¿no? En esa ciudad se blasfemaba contra Dios y se tomó su nombre en vano. Eso lo podemos ver al final del capítulo 4. Es una mala traducción. Yo tengo una correcta traducción de ese versículo porque no tiene sentido como está escrito, el 4.25, 4.26. Segundo, lo que está diciendo ahí el texto es que no tomaron
tomaron incorrectamente, blasfemamente, el nombre de Dios. Empezaron a blasfemar, no empezaron a adorar el nombre, a invocar el nombre de Dios, empezaron a blasfemarlo. Eso es lo que está diciendo el texto. El segundo punto, la inclinación de las personas desde jóvenes era siempre hacia el mal. Y lo tercero, había mucha violencia e injusticia. Ese es el paradigma de la ciudad que empezó a construir Caín, ¿no? A la luz de lo que sale del capítulo 4 al capítulo 6, ellos buscaron ciertos conocimientos a través de estas cruzas que hicieron con los ángeles caídos. O sea, primero el hombre creó toda una atmósfera de rebelión contra Dios, ¿sí? Y entonces buscaron los ángeles que dijeron, nosotros les podemos dar alguna ayuda. Bueno, sí, bueno, pero a precio de estas relaciones mixtas que hicieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿no? Y así aprendieron el arte de la guerra, porque ahí empezó a desarrollarse la guerra, empezó la orfebrería, la música, las familias disfuncionales, o sea, ya la MEC tenemos 2 esposas, empezaron cosas raras, ¿no? Empezaron a ver ahí, ¿no? Pero se desarrolló toda la tecnología, el campo, etcétera, etcétera. Quizás todo eso a precio de estos nefilines que empezaron a crecer sobre la tierra, que se comenta ahí en Génesis capítulo 6. Dios juzga con un diluvio y todo eso desaparece, ¿no? Toda humanidad, todo vestigio, excepto lo que había en el arca, todo desaparece. Todas esas ciudades, todas esas construcciones quedan bajo el agua. Habría que ver, no buscar en la tierra civilizaciones antiguas, habría que buscarla bajo las aguas, porque según Génesis, según el diluvio, todo eso quedó bajo las aguas. Hoy se están encontrando ciudades en las aguas, que coincide con lo que dice el hecho, y probablemente haya muchas más ciudades muy antiguas que están hoy bajo los océanos, ¿no? Pero acabado el diluvio, se levantó un nuevo Caín, ¿sí? Que se llamaba Nimrod, ¿sí? Dice la palabra, Génesis 10, 8 al 12, dice, y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra, interesante la palabra, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentado a Elohim. Por esto se dice como Elohim, intrépido cazador enfrentado a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala que es la gran ciudad. Entonces, así como Caín desafió a Dios, también lo hizo Nimrod, y aparentemente algunos dicen que primero era un cazador y estaba junto con Dios y después se opone a Dios, se le chisporrotea. Otros dicen que Nimrod era un nefilim. Lo dejamos ahí, no voy a meterme ahí, pero evidentemente es una persona que se puso en contra. Saliendo del arca, dice Dios, llenen toda la tierra, no se queden en un lugar, llenen toda la tierra. Pero la gente que estaba ahí en la llanura de Sinar dijeron, esta es una buena llanura, no vamos a quedar acá. Probablemente el que gestó todo eso fue Nimrod, ¿sí? Por la relación contextual, la proximidad de los capítulos y demás, ¿no? Dice en Génesis capítulo 9, versículo 1, dice, y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 7, y vosotros sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ello. Y pasaron los años y la gente se quedó en Sinar. Algunos se deben haber ido, ¿no? Pero un grupo se quedó, y ahí tenemos lo que dice capítulo 11 de Génesis. Vamos a leerlo porque hay alguna cosita interesante acá. Génesis 11:1 dice, y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Y en su emigración hacia oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego.
Y el ladrillo le fue por piedra y el asfalto les era por argamasa. Y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre con la representación de los cielos y hagámonos de un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Adonai, he aquí son un pueblo y todos ellos tienen una misma lengua y este es solo el principio de su obra y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y de allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamada su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde entonces Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Vuelvo a repetir, probablemente esto lo gestó Nimrod, y tienen la idea de construir una ciudad. O sea, el diseño del hombre siempre fue construir fue hacer una ciudad. De hecho, el diseño de la Nueva Jerusalén, pero estos son diseños alternativos a la Nueva Jerusalén. Pero así como el hombre tenía el diseño de gobernar, el diseño de cultivar, tiene el diseño de construir una ciudad. Pero el constructor es Dios, no es el hombre. Pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a construir la ciudad. Y dice, versículo 4, no sé si los puse ahí, no, pero está ahí resaltado. Y dijeron, vayamos, construyámonos para nosotros una ciudad y una torre que con una representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Es interesante, vuelvo a repetir el tema de la formación de la ciudad, pero después en el versículo 8 dice que dejaron de construir la ciudad. O sea, fíjense, si bien por lo general le ponemos énfasis en la torre de Babel, lo que ellos estaban tratando es construir una ciudad y dejaron de construir la ciudad. O sea, la torre era necesaria para construir la ciudad, pero el objetivo era construir la ciudad, no la torre. La torre buscaban los diseños y le buscaban un nombre, buscaban poder para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra, pero lo que ellos querían construir era la ciudad. La torre tenía que tener una representación de los cielos y la torre era para tener un nombre. Ellos buscaron tener un nombre en los cielos, ser alguien en los cielos. El hombre busca ascender, como la sabiduría también buscó ascender en su momento. Y entonces Dios, descendamos, y los desciende y los confunde a todos. Entonces recordemos que las entidades caídas les habían entregado diseños precisos, le entregaron diseños al precio de estas relaciones ilegales que tuvieron ángeles con las mujeres, ¿no? Lo que buscaban los hombres eran diseños. ¿Dónde están los diseños? Y en el Raquía. O sea, a ver, no van a ir al cielo, al trono de Dios. Lo buscan hasta ahí, hasta el Raquía pueden llegar. Pero estaban buscando esos diseños, ¿no? Ahora, curiosamente, Pablo va a decir una cosa. En Efesios capítulo 3, 14, dice que ora al Padre, por lo cual doble mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Notemos, ellos están buscando tener un nombre, o sea, buscan tener un apellido, pero que ya no es Dios, ahora es el apellido de Nimrod. O sea, toda la humanidad se busca asociarse a una persona con poder que les puede dar poder contra, o sea, ideas contra Dios, ¿no? Nimrod estaba enfrentado a Dios. Ahora, notemos nuevamente ese versículo, no lo tengo acá, pero dice que hay un cambio tecnológico. Fíjate qué interesante, viene con una idea revolucionaria, vamos a hacernos una ciudad. Inmediatamente hay un cambio tecnológico. Y quiero que prestes atención a esto porque es importante por todo lo que estamos viviendo actualmente nosotros, ¿no? Todo el mundo. Cambia la tecnología tradicional de la piedra
por el nuevo ladrillo y cambia la antigua argamasa por el moderno asfalto. Dios no está en contra de los cambios tecnológicos, pero sí está en cambio de los cambios para construir la ciudad, o sea, el cambio de principios para construir la ciudad, cosa que le corresponde a Dios. Así que detrás de todo progreso hay cambios en la sociedad. Lo que se va a construir va a ser una sociedad diferente. Recordamos lo que pasó, ustedes sabrán, lo que pasó en la primera revolución industrial. O sea, igual, apareció la máquina a vapor, unos cambios impresionantes tecnológicos, la máquina a vapor, el tren y toda la historia, ¿no? Y después viene otro cambio tecnológico, Y ahora viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es otro cambio tecnológico. Pero es algo pasajero, no va a pasar. No, hermano, viene para quedarse. El tema es cómo reemplaza esto los principios de construcción. ¿Cuál es el criterio con el cual vamos a confrontar? O sea, no podemos ser anti-desarrollo, anti-crecimiento, digamos, tecnológico. No podemos demonizar lo que no entendemos. Lo que tenemos que frenar es el principio espiritual en contra de la construcción de la ciudad que Dios quiere que construir en nosotros. Hoy nos confrontamos con eso y todo lo que implica. Una de ellas, uno de esos temas es el transhumanismo. Hace un par de años, un poquito más, tuvimos una escuela y dediqué todo un día a hablar de transhumanismo. Dice, pero esto está descolgado. Bueno, no está tan descolgado. Esto atenta contra la ciudad de Dios, contra la agenda de Dios, porque ya empiezan a incorporar cosas al ser humano para mejorarlo, para darle otras capacidades. Y vos fíjate cómo va a empezar a presionar, porque el que tiene más capacidades va a correr en ventaja con el que tiene menos capacidades, porque dice, no, a mí no me toquen. Por eso es importante que la iglesia empiece a trabajar en el Espíritu, porque el Espíritu tiene mayor capacidad, el Espíritu Santo tiene mayor capacidad que cualquier chip que pueda construir el ser humano. La sabiduría que puede tener el hombre unido con Dios es muy superior a cualquier chip que quieren implantar en el cerebro. Por eso Dios está capacitando a la iglesia en estos últimos tiempos para poder confrontar a eso que está por venir y que va a venir y que se va a quedar. Últimamente confrontaron 2 robots con inteligencia artificial, los 2. A ver, ¿cómo dialogan? ¿Qué construyen? Lo tuvieron que apagar a los 2. Porque ya empezaban a hablar de la rebelión contra el hombre. En los tiempos de Babel y actualmente también, la piedra es complicada porque no hay 2 piedras iguales. La piedra es de Dios, está en la naturaleza. En consecuencia hay que invertir tiempo para, si uno quiere hacer una construcción, para trasladar la piedra, darle los cortes que es dura, entonces cortarla y es complicado trabajar la piedra, ¿no? Por otro lado, el ladrillo es un invento del hombre, no se encuentra en la naturaleza, se puede fabricar en cualquier lugar, no tengo que trasladarlo varios kilómetros de distancia, ¿sí? Lo puedo fabricar en ese lugar y le da la forma que el hombre quiere darle y todos van a ser iguales. Fíjense el cambio de principios. Lo que hace Babel, lo que hace Babilonia es masificar, igualar a todas las personas, a todos los seres por igual. Babilonia lo que hace es uniformar todo. Todos tenemos que ser iguales. ¿Por qué? Porque así pueden ser todos gobernados de la misma manera. Entonces todos se los pone bajo un manto de miedo, un manto, uno solo, y todos responden de la misma manera, porque están condicionados. A ver, eso es tan viejo como Pavlov. Y fíjense que una de las cosas es ese concepto de equidad, somos todos iguales,
Eso está metiéndose en el mundo. O sea, hoy la justicia es equidad. Y eso no es Biblia. Lamentablemente hay tan poca información al respecto que uno dice, bueno, que todos seamos iguales, que todos tengamos igualdad de oportunidades. Todos dicen, amén. Eso no es lo que dice Dios. Pero la iglesia dice amén. En la reunión que se avecina de la Organización Mundial de la Salud, a cada rato se está hablando de igualdad de oportunidades. Y fíjate lo que dice, leo un párrafo, lo pueden ver en la página, equidad de la salud. La equidad en salud es componente fundamental de la justicia social, cosa que es una perversión a la justicia divina. Lean Job capítulo 29, que indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas y geográficas. Puedes seguir diciendo, claro, sí, tienes razón, sí, así te venden un paquete. Pero una justicia que no está basada en la justicia de Dios. Lo que es esto es parte de la sabiduría caída. Disfrazado en un paquete que te lo ponen en colores apropiados, blanco y celeste, cielo. ¿Te das cuenta cómo trabaja subliminalmente? No te pone colores violentos, te pone colores suaves. Eso es la sabiduría de este mundo. Entonces, la reina está atrás de esto como está atrás de toda otra organización que está ajena a Dios, que no lo considera Dios, ¿no? La argamasa, cuanto más caliente, más dura se pone. El asfalto, cuanto más caliente, más rápidamente se derrite. Poné 2 ladrillos con asfalto, calentalo un poco y se te desarma todo. Vos fíjate los errores de los desarrollos tecnológicos. Claro, es más fácil trabajar el pozo de asfalto. Lo tenían ahí cerca, los pozos de asfalto, así que ¿para qué vamos a hacer argamasa? ¿No? Y aquí tenemos una característica importante, la unificación o masificación de la gente, es decir, los ladrillos, pero la unidad de ellos está muy juzgada por el calor, ¿sí? ¿Cuál es el diseño? Ese es el antidiseño. ¿Cuál es el diseño? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, acercaos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La ciudad está formada por piedras, no por ladrillos. O sea, cuando vos encontrás una entidad, una organización que busca uniformar a todos y que todos sean iguales, porque ese es el criterio de justicia, ahí no está Dios, ahí está la reina, porque es un principio alternativo a lo que dijo Dios. ¿Y qué es lo que une los unos a los otros? Lo que une las piedras es el amor de Dios. Y cuanto más álgida sea la prueba, si ese amor te une a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos, ese es el amor de Dios. Ahora, si cada uno va por su lado, ese es el asfalto. Lo que parecía sólido, pero en el fragor de la lucha, se calienta. Fíjate lo que dice 1 Corintios 8:1. Ahora bien, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimientos, pero el conocimiento, sabiduría caída, el conocimiento envanece, el amor es el que edifica. Lo que une a las piedras es el amor, no la argamasa. No el asfalto. El asfalto, ante el calor de la prueba, se derrita y la estructura se abre y se cae. Entonces, de alguna manera acá podemos ver en qué ciudad estamos, qué estamos construyendo, ¿no? Si estamos en la ciudad donde el amor es la que está uniendo a las partes, o si es el asfalto el que está uniendo, ¿no? Que parece bueno al principio, pero si en el conflicto te separas, te peleas, haces rancho aparte y demás,
la unidad del Espíritu queda como simple título y nada más, entonces evidentemente ese es el diseño de Babel, no es el diseño de la Nueva Jerusalén. Entonces, ante esta situación, Dios, en un ámbito de corte celestial, desciende, confunde las lenguas, y que es interesante porque nosotros no podemos ver este tema claramente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a saber que hay varios lenguajes, pero para ellos, lenguaje no tenía plural. Nunca conocieron un segundo lenguaje antes de Babel. Nunca conocieron. O sea, el lenguaje no existen lenguajes. La palabra esa no existía, no tenía plural. O sea, para ellos les desconcertó totalmente. ¿Cómo puede ser una persona que hable y yo no la entienda? O sea, si uno se pone a pensar esto, lo saca completamente, ¿no? A uno. Mirá, ¿cuánto más Pablo va a decir cuando sube al tercer cielo? Dice, escuché cosas que no puedo pronunciarlas. Vi cosas que no encajan en mi patrón de pensamientos. No lo puedo hablar, no tengo palabras para describirlo. Por eso el Espíritu Santo acomoda las cosas espirituales con palabras espirituales. Va a crear un nuevo vocabulario, porque lo que Dios tiene para mostrarnos y que nos muestra no coincide con las categorías lingüísticas que tenemos. Ellos encontraron una situación que ocurrió de repente, no estaban preparados para eso. ¿Cómo iban a estar preparados? ¿En qué academia iban a aprender los idiomas antes de que ocurriera? Si no había otra cosa. Les agarró de golpe. Imagínate cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que hubiera traductores, ¿no? Para ponerse de acuerdo, porque a esto ¿cómo lo llamás? Bueno, esto no existía. Pero a esta piedra ¿cómo la llamás? Y al árbol ¿cómo lo llamás? Y a la nube ¿cómo lo llamás? Bueno, así deben haber empezado. No deja de ser interesante lo que dice Dios ahí. Y dijo Adonai, he aquí son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es solo el principio de su obra, y nadie les hará desistir de lo que traman hacer. Qué tremendo esto. Está hablando del poder del acuerdo. Dios mismo dice, los tengo que frenar porque no van a parar. Dios mismo tiene que frenarlo, tiene que confundirlo, porque Él sabe el poder del acuerdo. Ahora, si estos impíos, sin el Espíritu de Dios, pero en acuerdo, hace que Dios los frene, porque no iban a parar, ¿cuánto más con el Espíritu Santo? ¿Cuánto más puede hacer la iglesia con el Espíritu Santo? ¿No? Ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. Dios mismo desciende y con ese juicio detiene la ciudad, la gente es esparcida por todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que decíamos al principio, Dios pone de un pueblo, ahora hace 70 naciones, las que aparecen en Génesis capítulo 10, y a cada una nación Él pone un ángel caído, un ángel rebelde. ¿Por qué? Porque ellos están todos en rebeldía. Y las naciones, las 70 naciones, los árboles que estaban en el huerto, habían colaborado con querubín, estaban todos en rebeldía. Les pone un ángel, dice la palabra, Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, y cuando el león distribuía a las naciones, cuando separaba a los hijos de los hombres, él puso la frontera de las naciones según el nombre de los hijos, según el número de los hijos de Israel. Dios desheredó a todas las naciones temporalmente. El número de los hijos que descienden en el momento que se escribe o tiene las primeras versiones, el Deuteronomio, conocían que los hijos de Jacob, todos los que descendieron a Egipto, potencia mundial, sistema espiritual del mundo en aquel tiempo, antagónico a Israel. Israel estaba recién naciendo, por así decirlo. Fueron 70 los que descendieron. Ahora, si uno lo lee de la Septuaginta, dice, en vez de hijos de Dios, en vez de los hijos de Israel, dice según el número de los hijos de Dios. Estaba refiriéndose a los ángeles.
Antes Dios se encargaba de una única nación, una única etnia, un único lenguaje. Pero al dispersar ahora las 70 naciones, asigna ángeles conforme a estas naciones, ¿no? Y se supone que ese ángel le iba a enseñar justicia. ¿Por qué digo esto? No es una apreciación personal, es lo que dice Salmos, ¿no? Salmos 82, versículos 1 al 5, dice Salmo de Asaf: Elohim se levanta en la reunión de los dioses, ¿sí? Las entidades estas. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los malvados? Selah. Defended al débil y al huérfano, y haced justicia al afligido y al pobre. Rescatad al afligido y al necesitado. Librad la mano del impío. Pero no saben ni quieren entender. Siguen andando en tiniebla, tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, estas entidades que debían enseñar justicia, no la enseñaron. Al contrario, se pusieron a favor del malvado, hicieron contrataciones con los malvados. Estos que eran los que tenían que guiar finalmente a todos, esperando el Mesías que iba a venir para liberar a los hombres, para liberar a los ángeles también si se arrepintieran. Hicieron todo lo contrario, fueron los dioses nacionales, recibieron adoración, ellos impartieron su cultura, hicieron culturas antagónicas, desarrollaron culturas contrarias al reino de Dios y fueron juzgados, ¿sí? Entendiendo que Nimrod fue el fundador de Babel, su espíritu rebelde se manifestó en todos sus descendientes. Entonces todas las ciudades se hicieron antagónicas a los propósitos de Dios. Y como de Babilonia se expandió a todo el mundo, o sea, después del diluvio, desde ahí empezó a crear. Entonces en todo el planeta hay un sustrato babilónico. Todo el planeta tiene un sustrato babilónico. La semilla de Nimrod está en todo el planeta. Siglos más tarde, Dios levantaría de Mesopotamia, de la misma llanura de Sinar, de Ur de los Caldeos, va a levantar a Abraham, con el cual establecerían buscaría recuperar, vía la descendencia, Jesús, recuperar a todas esas naciones a través de un descendiente, y eso es lo que dice después en el versículo 9 de Deuteronomio 32, ¿no? A diferencia de Adán en el huerto, que desobedeció en un ambiente huerto, ¿sí? Paraíso, desobedeció para entrar en la dinámica de la sabiduría caída, Abraham, estando en el territorio de Babilonia, todo lo contrario, ¿sí? Decide obedecer y salir de ahí. Y constantemente ustedes van a ver Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, huir de Babilonia. Salí de Babilonia. Había el pueblo en el Antiguo Testamento que se quedó, lo vimos la vez pasada, que se quedó en Babilonia, construyó, tuvo comercio, tuvo riquezas, tuvo casas, tuvo empresas. No voy a dejar todo esto para irme a Israel de nuevo, no, yo sigo comerciando acá. Se quedaron en Babilonia y así le fue. Babilonia quedó deshecha. De hecho, como ciudad no existe más, ciudad física. Ahora, en el Nuevo Testamento, nuevamente Juan, Apocalipsis, está diciendo, huid de Babilonia, salid de Babilonia, pueblo mío. Hay pueblo que está en Babilonia. O sea, en la iglesia todavía hay elementos babilónicos en la iglesia. Y la gente tiene que salir de ahí. Entonces, mira, Abraham oye la voz de Dios, sale de Babilonia. Entonces no le podemos decir a Dios, ay pastor, es que hay mucha tentación. En mi casa no hay nadie cristiano. En Babilonia tampoco hay cristianos. Y Abraham obedeció. O sea que no le vengamos con el cuento que en mi casa nadie es cristiano. Yo tengo que abancármela sola. No ese es el punto. El punto es si vamos a obedecerle a Dios o no le vamos a obedecer a Dios. Porque poder se puede. Abraham lo hizo. ¿Es posible vivir en Babilonia? Mirá, si Dios te dice que salgas, salí.
No, no vengas a ver, vamos a discutir alternativas. No, esas alternativas es sabiduría caída. Vas a discutirle a Dios, ¿no? Si estás atado a una cultura, tenés que salir de esa cultura. La cultura nunca puede ser o nunca puede tener más peso que Dios. La cultura no puede estar por arriba de Dios. No puede empezar más tus tradiciones nacionales, locales, regionales y aún familiares. No puede pesar más que Dios. Si pesan más es porque vos estás en Babilonia todavía. Así, o sea, muy crudamente lo estoy diciendo. Pero es el espíritu que es contrario a Dios, que una cultura contraria a Dios que se está oponiendo a Dios, que te está diciendo salí de Babilonia. Y recordemos, con esto vamos a los textos originales, recordemos lo que dice la palabra. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. O sea, mezclas. Y más adelante aclara, versículo 15, lo que leímos al principio. Las aguas que vistes, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. No me puedo concentrar hoy en todo esto, pero date cuenta que me está mostrando el panorama mundial. Todas las naciones, pueblos, multitudes, lenguas, ¿sí? Sobre todas ellas se sentó la reina. Y todos los reyes de la tierra fornicaron con la reina. Todas las culturas son fornicaciones. Y Dios no está a favor de eso. ¿Cómo va a estar a favor de eso? Ahora, yo te quiero que prestes atención a esto. Esto es interesante. Volviendo a Babel. Ya vamos a trabajar en otra oportunidad estos versículos, todo el capítulo. Los 2 capítulos, 17 y 18. Lo que había originalmente en Babel fue llevado a todas las naciones, todas, hasta la última isla del Pacífico. Ahí llegó. De alguna manera llegó, distorsionado, o sea, no vamos a encontrar los mismos elementos, pero la semilla de Nimrod está ahí. Todas las naciones de la tierra bebieron de esto. La palabra Babel quiere decir confusión. Porque ahí confundió las lenguas, lo dice el texto, ¿no? Esta palabra viene de Balal, que quiere decir inundar, mezclar. Qué interesante, Balal, inundación, aguas, ¿sí? La reina se sienta sobre las muchas aguas, inundación. Pero te voy a dar un dato curioso. Si vos invertís la palabra Babel, es Lebab, y Lebab es corazón. Babel tuerce los corazones. Le da vuelta el corazón. ¿No fue lo que le pasó a Lucero? Se le dio vuelta el corazón. Donde primeramente aparece la mención corazón en la Biblia, es en 6:5. Y vio a Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón, Lev o Lebab, son las 2 palabras que significan corazón, maquinaba de continuo el mal. Fíjense, la raíz, Caín es acá, Caín torció los corazones de la gente, los dio vuelta. Construyeron una Babel, una confusión. Toda era confusión ahí. Lo que apareció en Génesis 1:2 era toda una confusión. Acá aparece antes del diluvio, toda una confusión. Con Babel, toda una confusión. Corazón torcido. En acadio, Babel es Bab-il, ¿sí? Bab-il, donde Il es el cognado de Él es la divinidad. Y Bab quiere decir puerta de Él, de Dios, puerta de Dios. Nimrod supo que había un portal de Dios en ese lugar. Y buscó corromperlo, por eso buscó ahí hacer la ciudad.
Nimrod supo que en ese puerto en ese lugar había una puerta y construyó una torre para ver si podía conseguir los poderes de la tiniebla. La tiniebla siempre está interesada en buscar las puertas de Dios para corromperlo. Todo lo que toca, Babilonia lo corrompe. Todo, no queda nada. ¿Sí? Fíjate, siglos más tarde aparece Betel, puerta al cielo. No sabía dónde estaba, qué terrible es este lugar. Al poco tiempo la agarra Jeroboam a Betel y construye un santuario ahí. Se corrompió Betel, ¿sí? Fue el lugar de corrupción de Israel. Y ahí Betel, sabes que Samuel estuvo ministrando, pero viene Jeroboam, hizo un desastre ahí. Ahí pone el becerro. Pablo va a decir en un contexto de desorden, como era la iglesia de Corinto, muchos dones, pero desorden finalmente, dice que Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, no puede haber mezclas en la iglesia, no puede estar Babilonia en la iglesia, porque Dios no es Dios de desorden, sino Dios de paz, Dios de orden, ¿sí? ¿Qué espíritu te crees que estaba trabajando en la iglesia de Corinto? Obviamente el Espíritu Santo con una manifestación de dones impresionantes como ninguna otra iglesia. Pero al mismo tiempo había un desorden bien caótico, ¿sí? Dios nos llama de las tinieblas y confusión a la luz y al orden. Nos llama del poder de la tiniebla al reino de su Hijo admirable. Ahora, de nuevo, con el trasfondo de Génesis 1.2 y 1.3, 2 Corintios 4.6, que lo habíamos mencionado por arriba antes, dice, porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, cuando Él brilló en nuestros corazones, la luz de Él entró en nuestra tiniebla, empezó a ordenar nuestras vidas, empezó a ordenar nuestras aguas, ¿sí? Notemos nuevamente acá aparece para iluminación, no dice para iluminar, aparece el sustantivo y no el verbo, ¿sí? Entonces, somos la iluminación, la iglesia con la luz que resplandeció en sus corazones, somos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, el rostro de Cristo se manifiesta o se hace visible en la iglesia al mundo. El mundo tiene que ver a Cristo en la iglesia, tiene que ver a Cristo en cada uno de nosotros. Somos el reflejo, somos esa iluminación. El conocimiento de la gloria de Dios, Habacuc 2.14, el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar toda la tierra. La iglesia es la que va a llenar con el conocimiento de la gloria de Dios toda la tierra. Por eso nosotros somos la iluminación del rostro del Señor. La luz que perdió Lucero ahora está dentro de la iglesia. Lucero tenía que llevar luz a todo el mundo. Se la creyó y ahora nosotros tenemos la sabiduría predestinada antes de la fundación del tiempo para nosotros, para que esa sabiduría pueda alumbrar a todo el mundo. Dice Apocalipsis 21:24, y las naciones andarán a la luz de ella. Está hablando de la nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Muy interesante. Y sabemos hoy dónde están las naciones. Según Apocalipsis 17:5, sabemos, 17:15, perdón, leímos recién, dónde están las naciones. Pero es la sabiduría que que nosotros tenemos que darles a ellos para que ellos traigan sus dones, sus glorias a la iglesia. Por duro que parezca desde la perspectiva bíblica, todas las culturas de la humanidad y que la humanidad ha desarrollado giran alrededor de la muerte.
todas. Y aquellos que son más culturalistas se sienten muy ofendidos por esto. Pero si hay una cultura que es alrededor de la vida, que es el comer del árbol de la vida, que es la cultura del reino, todas las demás, evidentemente, que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, son culturas de muerte y traen muerte. Hasta ahora no se mostró ninguna cultura que no sea la cultura del reino, que sea aceptable por Dios, ¿no? Es que no va a haber, porque Dios no acepta. El día que comes de ese árbol vas a morir, ¿no? Lo único que da vida es el árbol de la vida que está en el centro de la Nueva Jerusalén. Y la sabiduría que viene de Dios, la que Él preparó para nosotros, es árbol de vida para aquellos que la hacen propia, ¿sí? Aquellos que echan mano de ella, dice Proverbios 3:18, lo habíamos visto la vez pasada también. Atrás del árbol del conocimiento del bien y del mal que codició Eva para alcanzar la sabiduría, estaba el germen de la sabiduría caída, estaba la reina. Y el hombre se asoció, toda la humanidad se asoció a esa sabiduría caída. Donde está el bien y el mal, están mezclados, ¿sí? Ahora, volviendo al Edén, y termino con esto. El Edén, el diseño de Dios. Tenían un árbol de la vida, con eso alimentaban su espíritu, ¿sí? Su espíritu estaría en comunión con Dios. Asociados a este árbol, voy a poner el texto, miren, y del suelo hizo brotar todo árbol agradable a la vista y bueno de comida, y en el medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los árboles estaban asociados al árbol de la vida, ¿sí? Estaban todos en armonía, en diseño para Dios. Entonces, con el árbol de la vida, ¿dónde está? Con el árbol de la vida uno alimentaba el espíritu, el árbol agradable a la vista era el alma, ¿sí? Y bueno para comer, el cuerpo. Cuando viene la caída, ¿sí? Ahora vemos el cuerpo acá, ¿sí? El alma, y deseable para adquirir conocimiento es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y es el espíritu. Entonces vemos que el diseño de la sabiduría celestial, primero está el espíritu, el árbol de la vida, el alma, agradable a los ojos, el cuerpo, bueno para comer. En el diseño de la sabiduría caída es al revés, Babel nuevamente, ¿sí? Primero bueno para comer, el alma, agradable a los ojos, y el espíritu, alimentalo con la sabiduría caída. Todo está dado vuelta. La pregunta es, ¿qué es lo que nos dirige hoy? ¿Cuál es la directriz para nuestra vida? ¿Qué espíritu nos está dirigiendo? ¿Qué árbol? ¿Sí? Y dentro de nosotros, ¿es el cuerpo, el alma o el espíritu el que nos está dirigiendo? En la toma de decisiones, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿por qué razón tomamos una determinada dirección? ¿Por lo que dice el espíritu? ¿Porque lo que dice el alma o lo que dice el cuerpo? La sabiduría caída te distorsiona todo. Aún el espíritu está distorsionado. Y lo pone en el último nivel. Lo primero es el cuerpo. Este es un indicador muy fuerte para ver lo que está influyendo. No, pero yo, según la tradición familiar, listo. Ahí entiendo quién te está dirigiendo. No, pero la cultura argentina ya sé qué espíritu te está dirigiendo. O sea, mientras que siempre pongamos otra cosa que no sea el Espíritu de Dios gobernando nuestro espíritu, es Babilonia, es sabiduría caída, es otro espíritu. Fíjate, Jesús dijo, y este es el último texto, Jesús dijo que el único que nos va a guiar a toda la verdad es el Espíritu Santo. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Si no es el Espíritu Santo, es el espíritu de este mundo.
Y el Espíritu Santo, el espíritu de este mundo, lo único que busca es confundirnos. Nos aleja completamente de Dios. Nos aleja de la verdad de Dios. El espíritu de la verdad nos va a guiar a toda la verdad. O sea que todos los otros espíritus son espíritus mentirosos. El espíritu del conocimiento es un espíritu mentiroso. Todos son mentirosos. Buscan destruirnos. O sea, si Juan dice en un momento, salid de ella, pueblo mío, ¿por qué? Porque el pueblo suyo está bajo capas de mentira. Tienen que salir de esas mentiras. O sea, es muy sutil muchas veces, es parte, bueno, estamos acostumbrados a hacerlo así, pero pesaste esa costumbre, porque es una cultura esa, es una costumbre, no la juzgaste, no te pusiste a pensar, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchas veces esas tradiciones son tan fuertes que cambiarla, no, es una blasfemia. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar. No hay otro. No hay otro. El otro día estaba hablando perdónenme, termino acá, pero estaba hablando con un teólogo de nombre conocido, mundialmente conocido, y me dice, me estaba peleando con la hermenéutica, ¿no? Y me dice, no, es cierto lo que voy a decir, pero no del todo cierto, porque el método es correcto. Yo le dije, no, el Espíritu Santo es lo correcto, no el método. Cuando uno no tiene el Espíritu Santo, cuando no está guiado por el Espíritu Santo, utiliza métodos. Métodos es buscar un camino a través del cual seguir. Pero la palabra métodos, que es una palabra griega, methodos, es a través del camino, no aparece en la Biblia, es una palabra moderna. La que aparece en la Biblia es methodeia, que quiere decir exactamente lo mismo. Pero methodeia aparece 2 veces en las Escrituras y las 2 veces son maquinaciones perversas. Conocemos sus maquinaciones. Ahí es la palabra methodeia. Entonces, cuando vos usás un método, estás desplazando al Espíritu Santo para que no sea tu guía y una costumbre. Esto siempre tengo este método paso a paso para hacerlo. Y te mecanizás. ¿Por qué? Porque todos van a seguir la misma estructura. Ladrillos. Ya no es el Espíritu Santo el que te guía. Son la confección de los ladrillos que son todos iguales. ¿Te das cuenta del espíritu mentiroso? El engaño que hay, el Babilonia, cómo se mete ahí. Cerrá tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús queremos invocar, Señor, la presencia, guianza de tu Espíritu Santo. Porque es el único espíritu, Señor. El único espíritu de guía, el único espíritu de verdad que nos conduce a toda verdad, que nos enseña todas las cosas, que nos dice las cosas que han de venir, Señor. Toda la verdad está concentrada en Él, Señor. Y por eso, Señor, necesitamos que en todas las áreas actualmente, Señor, seamos capacitados con el espíritu de la verdad. Con el Espíritu Santo. Lo que tú enviaste para cada uno de nosotros, lo que tú enviaste para tu iglesia, para que la iglesia no confíe en métodos humanos, no confíe en tradiciones humanas, no confíe en culturas humanas, no confíe en absolutamente nada de esta tierra que hoy está y mañana desaparece. Hoy está y mañana cambia, no en la confusión de este mundo, sino en la verdad, la única verdad, la verdad que es una, que es sencilla, que es indivisible. Señor, tú dices en tu palabra, salid de ella, pueblo mío. Y queremos en esta tarde hacer caso, poner oído firme en esta palabra, Señor, para salir. Señor, que sea identificado en cada uno de nosotros
esos patrones babilónicos, esos patrones de mezclas, esos patrones con los cuales estamos confundidos. Los seguimos porque todos los siguen, pero nunca nos pusimos a evaluar, nunca nos pusimos a pensar a la luz de la Escritura si era agradable o no era agradable a ti, Señor. Señor, se nos vienen situaciones muy complicadas desde el punto de vista tecnológico, y eso hace a toda una sociedad que va a cambiar radicalmente. Y no sabemos cómo actuar. No tenemos cómo competir con eso desde la perspectiva humana. Pero entendemos que hay alguien que sabe mucho más. Hay alguien, Señor, que tiene toda la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están residentes en ti, Señor. Y son revelados por tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y acomoda palabras, Señor, a hechos espirituales. Señor, queremos ser enseñados por ti para depender de tu Espíritu. Que nuestros corazones estén sensibles para escuchar su voz. Que nuestros corazones estén sensibles para obedecer tu voz. Y que podamos ver, Señor, todavía esas nubes babilónicas que oscurecen, que dan sombra a nuestras vidas. Y que no llegamos a ver mezclas, que no llegamos a ver cosas que en rigor te desagradan. Y cuánta dependencia tenemos con las cosas de este mundo. Señor, si bien tenemos que vivir en este mundo, no queremos estar atados y dependientes de los sistemas de este mundo. Señor, tú mandaste a un Espíritu Santo que manifiesta todo Cristo en nosotros. Tu Espíritu, Señor, en nosotros, manifestando toda la gloria de Cristo. Somos tu iluminación ante este mundo. Señor, si puede ver una luz este mundo, es la luz de tu iglesia. Pero entendemos que en el mundo, en el cosmos caídos, hay muchas estrellitas, muchas luces que hablan, que promueven, que tienen ideas, que sueltan imágenes, que proponen sistemas educativos, sistemas culturales, sistemas filosóficos, ideologías nuevas. Son luces que encandilan, son luces que distraen. Está lleno el mundo de eso. Pero tú nos llamaste para hacer la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Con ese objetivo, Señor, estableciste tu luz en cada uno de nosotros. Y la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Va a ser llena, Señor. Y sabemos que es la iglesia liderada, guiada, enseñada, instruida por tu Espíritu, la que va a hacer eso. Y lo está haciendo. Y nos estás preparando en este tiempo justamente para confrontar todo este diseño que se viene encima. Entre otras cosas, o cosas que pudieran venir en el futuro. Pero tú estás preparando tu iglesia con una sensibilidad nueva a tu Espíritu Santo, con una dependencia cada vez más cercana, más íntima.
Y queremos aprovechar este tiempo, Señor, para conocer más la voz del Espíritu. Conocer más, Señor, esa intimidad con la cual podemos tener respuesta cuando el mundo hace preguntas. Y tal vez se las responde ellos mismos, pero ahora, aún así, el mundo está asustado por sus propios inventos. Pero a ti no hay nada que te sorprenda, porque ya tú dices en tu palabra que a la imagen de la bestia se le dio espíritu para hablar. Pero tú te adelantaste porque a la imagen de Dios que somos nosotros nos diste espíritu para hablar las palabras de Dios. Y ante tu voz, poderosa voz, majestuosa voz, la voz del Señor que está sobre todas las aguas de confusión, de desorden, que son sujetadas a tu voz. Tú reinas en medio del diluvio, dice tu palabra, el mismo Salmo. Tu palabra corre y el mundo enmudece ante tu voz. Señor, sea tu iglesia levantándose para proclamar las palabras de sabiduría celestial ante los principados y potestades que se establecen en los celestiales para sujetar al temor, a la muerte, a toda la humanidad. Sea tu voz, Señor. Sea tu voz. Tu voz majestuosa. Señor, desde los cielos sabemos que principados y potestades, ángeles, arcángeles, todos te adoran, Señor. Todos te alaban, todos te exaltan. Tributad, Hijo de los poderosos. Tributad honra y gloria, alabanza y majestad. Tributad a Él. Pero también acá en la tierra, Señor. Tu iglesia se acopla, entendiendo la posición en la cual está, privilegiada, en la cual tú la pusiste, la elevaste, para estar sentada al lado tuyo. Y no por estar sentado al lado tuyo dejamos de adorarte, al contrario. Soltamos gratitud, soltamos adoración, soltamos alabanza, tributamos poder al que vive por los siglos de los siglos, al que triunfó sobre la muerte, sobre el pecado. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre. Aleluya. Hay poder en tu nombre. ¿Podés decirlo conmigo? Hay poder en el nombre de Jesús. Es el nombre arriba de todo nombre. Empezá a exaltarlo, empezá a alabarlo, empezá a adorarlo, empezá a proclamar su nombre. Vamos, empezá a soltar palabras de gratitud. Toda la tierra tiene que adorarlo, todos los cielos tienen que adorarlo. Y nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, sentados, calentando un asiento. Hay que exaltar al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Santo Rey. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor. En ti está toda la sabiduría, en ti está todo el conocimiento. No hay nadie, Señor, que pueda poner un dedo sobre tu trono. Aleluya. Santo. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Rey. Aleluya. Padre, guíanos. Guíanos, Señor, a esa tierra de rectitud. A establecer cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde mora la rectitud. Donde tú eres el principio, el valor, la luz. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.
Gracias, Padre. Señor, y queremos, Señor, en este espíritu de rectitud, o sea, este espíritu que nos guía a tierra de rectitud. Queremos participar de tu mesa, Señor, sentarnos junto contigo a celebrar este tiempo. Bendecimos, Señor, este tiempo. Bendecimos el pan y la copa, Señor, que vamos a participar. Que nos pone en comunión, Señor, como decía el texto, ¿no? De comer del árbol de la vida. Comemos de tu carne, comemos de tu sangre, Señor. Comemos el verdadero alimento, comemos del árbol de la vida, Señor. Y nos llenamos y aún afecta a nuestra alma, afecta a nuestro cuerpo también. Todo es afectado por tu árbol, Señor. Cuando uno echa mano de esa sabiduría, de la que viene de lo alto, se transforma en árbol de vida. Bendecimos tu nombre, Jesús. Sí, pasa. Precioso Jesús. Oh, Rakashira, Mama Maya Zócaro, Tatotoya Macay. Oh, precioso Rey. Enséñanos, Jesús. Enséñanos a caminar por ese camino de rectitud. Ese camino que te agrada a ti, Señor, que no tiene curvas misteriosas. No hay piedras, Señor, que nos hagan tropezar, porque tú allanas el camino delante de nosotros. Señor, gracias por el pan y la copa, Señor. Las bendecimos en este momento. Y declaramos, Señor, que junto con nosotros este pan y este vino, Señor, entran en esa atmósfera de reino, en esa atmósfera de pureza celestial. Y participamos, Señor, con gratitud, porque a la luz de lo que has hecho con cada uno de nosotros, ¿cómo no vamos a hacer alabanza? No somos alabanza porque cantamos bien, no somos alabanza porque tenemos méritos o tenemos estudios. Somos alabanza porque fuimos hallados en el amado o por el amado. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por el pan y la copa, Señor. Y los bendecimos y participamos de ellos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos. Y esperamos en tu Espíritu, Señor, que tú nos guíes a toda verdad. No poniendo confianza a nosotros en otra cosa que no sea en tu palabra. En ti esperamos, como dice el salmista. En ti esperamos y tú nos salvaste. Amén. Amén. Señor los bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Y los que nos siguen por internet, los bendigo también. Nos estamos viendo la próxima oportunidad. Bendiciones. Amén.